Hola, bienvenidos a este video. En esta ocasión les voy a explicar lo que son las funciones logarítmicas y cómo realizar su gráfica. Se trata de una función que involucra logaritmos, la cual es de la forma f de x igual log que significa precisamente el logaritmo, de base a del número x. Si observas, esta A viene más abajito del logaritmo porque viene siendo un subíndice del logaritmo y esta A nos indica cuál es su base. La base puede ser cualquier número siempre y cuando sea mayor que 0. O sea que la base no puede tener un valor negativo, siempre puros positivos. Y mayores que 0, hablamos de números fraccionarios o números enteros. Mientras que f de x es el exponente. Ahora el exponente está de este lado. O sea que al resolver un logaritmo, ya que veamos por ejemplo ecuaciones logarítmicas, lo que estamos encontrando es su exponente. Entonces esta parte f de x o y, que es lo mismo, es el exponente. Y esa parte de y o contradominio puede tomar cualquier valor desde menos infinito hasta infinito. Existen algunas formas de realizar su gráfica, pero yo voy a recomendar que hagamos un pequeño cambio porque tenemos que considerar que las funciones logarítmicas son inversas de la función exponencial. Así como la suma es inversa de la resta, por ejemplo, en las funciones, la logarítmica y la exponencial también son inversas. Por lo tanto, a la hora de graficar nosotros, cuando tengamos una función logarítmica, la vamos a expresar en su forma exponencial, donde x va a ser el resultado, esta x sería el resultado al resolver una potencia, ¿sí? Por lo tanto, vamos a dejar la x al principio, lo que tengamos aquí, y esto va a ser igual a A. Recuerda que la A es la base, aquí va la base, elevada ¿a qué? Elevada a una variable. Entonces, ahora la variable y es la que va a actuar como exponente. Recuerda que f de x y y es lo mismo. Por lo tanto, la x y la y siempre van a estar ahí. Lo único que vamos a estar modificando es la base. Y ya con este cambio ya vamos a poder resolver, o mejor dicho, graficar cualquier función logarítmica. Para ello, más adelante vamos a ver un par de ejemplos. Bien, y a la hora de realizar las gráficas se pueden presentar dos casos. En el primero de ellos, cuando la base a es mayor que 1, vamos a tener una función logarítmica que va a ser creciente. Y siempre va a ser este movimiento, es decir, va a empezar muy pegado al eje de las y o x0, muy pegado al x0, pero nunca va a dar 0. Y va a ir creciendo de esta manera, ¿sale? Eso repito, cuando la base sea mayor que 1. Y en cambio va a ser decreciente, va a empezar de este lado muy pegado a x igual a 0, muy pegado al eje de las y, pero nunca va a chocar ni cruzar con el eje de las y. Y va a ir despegándose y haciendo este movimiento. Cuando la base sea un número fraccionario menor que 1 y mayor que 0. ¿Sale? Perdón. Entonces sería cualquier número en la base mayor que 0, menor que 1. Y en este caso, como te digo, hablamos de fracciones. Pasamos entonces al primer ejemplo. Tenemos f de x igual al logaritmo base 2 de x. Entonces, antes de iniciar con nuestra tabla de valores, vamos a encontrar la inversa de la logarítmica en su forma exponencial, que en este caso sería x igual a la base, que es 2. También es base, recuerda, en la función exponencial. ¿De quién? De y. Recuerda que f de x y y es lo mismo. Entonces vamos a transformarlo de la siguiente manera. Y entonces, si observas, ahora va a ser al revés.
lo que vamos a encontrar es la x a partir de la y. Entonces, ahora a la y es a la que le vamos a dar los valores, que en este caso recuerda que el contradominio puede tomar cualquier valor desde menos infinito a infinito. Por lo tanto, a la y le vamos a dar los valores de menos 3 a 3. Igualito como lo hacíamos en la función exponencial, pero ahora como es la inversa, ahora se hace al revés. A y le damos los valores para encontrar los valores de x. Y para hacer esto, vamos a recordar el procedimiento que ya habíamos hecho en el video anterior. Lo que hacíamos era 2 elevado. Ya sabes cómo utilizar esa función para elevar. Elevado a la menos 3. Y esto nos va a dar como resultado un octavo. Recuerda que presionamos la tecla ABC para convertirlo en decimal. Y en este caso nos daría 0.125. Pero para graficarlo con 2 decimales es suficiente. ¿Sale? Luego cambiamos el valor de menos 3 por el siguiente valor, que es menos 2. Cambiamos aquí y en lugar de 3 le vamos a poner 2. Entonces quedaría de la siguiente manera. Lo escribimos en la calculadora y nos va a dar un cuarto. Un cuarto convertido a decimal nos daría 0.25. Siguiente valor menos 1. Cambiamos ahora el 2 por el 1. Resolvemos. Y 2 elevado a la menos 1 nos va a dar un medio que equivale a 0.5. Posteriormente con 0, ya sabemos que cualquier número elevado a la 0 da 1. También con 1 ya lo sabemos, cualquier número elevado a la 1 da el mismo número, que en este caso es 2. Después seguiría el cuadrado, pues al cuadrado lo podemos hacer mentalmente. 2 al cuadrado son 4. Y finalmente 2 al cubo, que también se puede hacer mentalmente. 2 por 2, 4, por 2, 8. Y de esta manera ya completamos nuestra tabla de valores. Lo siguiente es escribir, en este caso empezamos con los valores de y. Recuerda que todo es al revés. Entonces, hasta el 3 negativo y 3 positivo, le damos 1, 2 y 3 positivo para arriba y 1, 2 y 3 negativo hacia abajo. Y en la parte de x, el valor mayor es 8. Lo podemos hacer de 1 en 1 hasta el 8. Pero bueno, vamos a hacerlo un poquito más recortado. Vamos a hacerlo de 2 en 2 hasta el 8. 2, 4, 6 y 8. Hasta aquí. Si le quieres poner 10 ahí, le puedes poner o más, pero no hay necesidad. Y empezamos a localizar cada par ordenado. El primero, aquí sí ya hay que graficar como se debe, XY. 0.12 con menos 3. 0.12, aquí sería 1. Entre 0 y 2, 1. Aquí sería 0.5. El 0.12 pues estaría muy cercano al eje de las Y. Con menos 3 vamos a ponerlo aquí casi pegado con el eje de las Y. 0.25 con menos 2 sería por aquí la mitad de la mitad, o sea la cuarta parte de 1. Poquitito más despegado, casi igual que el anterior. 0.5 con menos 1, dijimos que aquí era 1, aquí es 0.5, entonces aproximadamente aquí. 1 con 0, si aquí es 2, la mitad es 1, el punto iría aquí. Luego 2 con 1, 2 y subimos al 1. 4 con 2, 4 en X, 2 en Y. Y finalmente 8 en X, 3 en Y. 8 y nos vamos al 3. Por último, recuerda que tenemos que unir los puntos. Entonces unimos cada punto de la siguiente manera. Que queden bien marcados y no hay que remarcarlos de nuevo. Y listo, esa sería nuestra gráfica de esta función logarítmica. Recuerda que cuando la base, 2 en este caso, es mayor que 1, la gráfica debe de quedarnos de forma creciente.
Bien, y hasta aquí entonces tenemos nuestro primer ejemplo. Vamos entonces con el segundo ejemplo, que dice f de x igual al logaritmo base 1/2 de x. Ojo, porque ahora la base es fraccionaria. Bien, entonces recuerda, lo primero que tenemos que hacer es expresar este logaritmo en su forma exponencial. Por lo tanto, nos quedaría que x es igual a 1/2, la base, 1/2 elevada a la ¿qué? A la y, siempre elevada a la y. Por eso, como te digo, la x y la y siempre van ahí. Lo único que va a estar cambiando es la base. Entonces, no es complicado hacer ese cambio. Bien, posteriormente, ya sabes que para las logarítmicas hay que darle los valores a la y para encontrar después los de x. Nuevamente a la y le damos valores de -3 a 3 positivo. Y posteriormente empezamos a buscar esos valores. ¿Cómo? Simplemente escribiendo en la calculadora. Ojo, ahora hay que poner paréntesis. Paréntesis 1/2, 1. Luego la función de ABC que ya conoces. Recuerda esta función ABC que ya hemos utilizado en otras ocasiones. Y con esta aparece este simbolito y ya escribimos el 2 y de esta manera ya tenemos 1/2. 1/2 elevado a la -3. Y posteriormente le damos igual. En este caso nos va a dar 8. Resultado 8. Luego hacemos lo mismo, pero ahora con el -2. Entonces ahora le cambiamos aquí a -2. Quedando de la siguiente manera. Escribimos todo en la calculadora o simplemente recórrete, ponte debajo del 3 y cámbialo por un 2. Y esto nos va a dar de resultado 4. Siguiente valor -1. Hacemos el cambio. En lugar de -2, ahora quedaría la -1. Y al resolverlo, nos va a dar como resultado 2 positivo. Siguiente valor, el 0. Con el 0 ya sabes que no hay necesidad de hacerlo, porque siempre da como resultado 1. Eso creo que ya lo sabes perfectamente bien. Ni tampoco hay necesidad de hacerlo con el 1, porque cualquier número elevado a la 1 da el mismo número, te va a dar 1/2, que si nuevamente presionamos ABC, lo convierte a decimal y nos daría 0.5. Posteriormente lo hacemos con el 2, 1/2 elevado al cuadrado, o directamente 1/2 elevado al cuadrado, y nos va a dar como resultado 1/4, que convertido a decimal sería 0.25. Finalmente lo hacemos con el 3, cambiamos este 2 por un 3, y 1/2 al cubo nos va a dar 1/8, que equivale a 0.125. Y ya sabes que con 2 decimales es más que suficiente. Bien, ya tenemos nuevamente la tabla de valores, nos vamos a la gráfica. En la gráfica observamos que la y va de -3 a 3. Entonces le damos 1, 2 y 3 para arriba. Y negativos también 1, 2 y 3. Y en la parte de x el valor más grande es el 8. Nuevamente lo voy a hacer de 2 en 2 hasta el 8. Ahora, algo importante. Si observaste esta tabla, la comparaste con la anterior, te diste cuenta que los valores son los mismos, pero vienen invertidos. En la anterior empezábamos de 0.12, terminábamos en 8. Ahora iniciamos de 8, y terminamos en 0.12. ¿Por qué? Porque las bases son inversas. Una era 2. Recuerda que el inverso es si tienes 2 sobre 1, lo inviertes y queda 1 sobre 2. A eso se le llama bases inversas. ¿Sale? Por eso es que los valores también te quedaron invertidos. Bien. Entonces, continuando con la gráfica, vamos a localizar el primer punto que tiene coordenadas 8, -3.
8 en X y en Y menos 3. Acá está el 8 en X y en Y aquí está el menos 3. Aproximadamente el primer punto quedaría por aquí. Luego 4 con menos 2. Aquí tenemos el 4 en X, aquí el menos 2 en Y y la intersección de los dos sería por aquí. 2 con menos 1, 2 y bajamos al menos 1 que está aquí. 1 con 0 sería exactamente a la mitad del 0 y el 2 en el eje de las abscisas. 0.5 con 1, mitad de 1 y 0 por aquí y subimos al 1. 0.25 con 2, mitad de estos dos aproximadamente aquí. Y finalmente 0.12 con 3. Este punto pues siempre lo vamos a hacer muy cercano ya al eje, pero recuerda que los puntos jamás se van a unir con el eje de las Y. Van a quedar a veces tan cercanos que parecería que ya cruzaron o quedaron con el eje de las Y, pero no es así. Siempre van a estar separados de ese eje, del eje de las Y o eje de las ordenadas. Bien, por último, unimos los puntos de esta manera. Recuerda que todo es a pulso, no se puede usar regla porque son curvas. Marcamos bien los puntos. Y de esta manera ya tenemos la gráfica de esta función. Si observas, ahora quedó en forma decreciente. Decreciente, ¿por qué? Porque el valor de la base es fraccionaria, es decir, es mayor que 0 pero menor que 1. Y entonces hasta aquí terminamos con lo que es la explicación. Y como ya es una costumbre en mis videos, te voy a pedir que realices por favor los siguientes ejercicios, donde dice realiza la gráfica de las siguientes funciones. Y tenemos 6 funciones logarítmicas. A lo mejor tú pensaste que aquí se me olvidó escribir la base. Efectivamente no la tiene, pero es porque cuando no hay base, por default la base es 10. Entonces, este logaritmo sería logaritmo base 10 de x, ¿de acuerdo? Digo esto por si no lo sabías, para que lo sepas y no creas que se me olvidó escribir la base. Entonces, hay que resolver los 6 logaritmos, las 6 gráficas, y tú mismo puedes comparar el 1 con el 4, por ejemplo, porque las bases son inversas, 3 y 1/3, el 2 con el 5 y el 3 con el 6. Recuerda que deben de quedarte los mismos valores, pero invertidos, ¿de acuerdo? Bien, y entonces hasta aquí terminamos con este video. Me despido agradeciéndote como siempre y te sigo invitando a mis demás videos. Gracias.